José, adelante. Bueno, este programa se mueve hoy entre cine y religión. Sí, porque Julio hablaba del tema de la Iglesia Católica y de Bergoglio, que está buscando un sucesor porque se está muriendo, ya tiene 80 y pico de años, no sé para qué lo cogieron. Además, los papas no deberían morirse porque son representantes de Dios. Entonces... ¿O van al cielo? ¿Y para qué? O a encontrarse con la promesa. Pero mejor de que hagamos un efecto cielo. Aquí no tenemos que irnos para ninguna parte. No, eso todavía se consigue más con droga y con vaina. Bueno, entonces Julio hablaba de eso, del tema de la Iglesia Católica, y María Elena hablaba del Padre Rogelio, y entonces de religión, y Doña Consuelo hablaba de la película de Barbie y Oppenheimer. Y la teología de la liberación. Y yo ¿y quién habló? Y la teología de la liberación. Eury y María Elena. Y Doña Consuelo. Pues yo voy a seguir hablando de religión y cine, porque voy a hablar de Sound of Freedom. Ay, ay. Señores, ¿qué mundo estamos viviendo? La película, Sound of Freedom. Y son activistas religiosos. ¿Y tú quieres compartir un comentario? No, ya, problema, hacemos un debate. Aquí no se ha hecho un debate de Sound of Freedom. De la Pasión de Cristo. Todavía no la están exhibiendo, pero ya la van a exhibir. Pero eso es... Tremenda película. No, eso no es una película. No, yo he visto porque la película está vetada en las plataformas de streaming. Sí, está. Solamente se puede ver en cine. En cine y todavía no yo llega. No sé, no ha llegado. Ya viene, pero no creo que la vea. Porque yo vi como algo de eso, pero que no sale. Yo lo que he leído para hacer este comentario desde la semana pasada, estoy leyendo muchas reviews neutrales de medios que yo entiendo que pueden hacer un juicio objetivo, porque realmente esto es un panfleto propagandístico de QAnon, el movimiento que está detrás de la toma del Capitolio. Una locura. Yo no sé qué tipo de sociedad es que estamos viviendo. ¿Y por qué, José? Porque esta sociedad está dominada por el lado izquierdo, por el movimiento LGTBQX, y por el lado derecho, el movimiento QAnon de los trumpistas. Ellos le llaman a eso batalla cultural. Lo que promueve la G. Sí. Eso es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Que han escogido el tema de el tráfico de niños, que es un tema muy noble, muy serio, y lo han convertido en un panfleto propagandístico en contra de lo que ellos llaman izquierda y en favor de lo que ellos llaman derecha, qué sé yo. Los principios de la fe. El director es un cubano fundamentalista que se llama Eduardo Verástegui. Y el actor es Jim Caviezel, que es el que interpretó a Jesucristo en La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Aquí empieza el tema. Son dos fundamentalistas, Jim Caviezel y Eduardo Verástegui. ¿Qué los une a ellos? Bueno, ellos dejaron de participar en las producciones de Hollywood porque ellos entendían que en los grandes estudios de Hollywood estaban promoviendo antivalores. Y dejaron de participar los dos en las producciones de Hollywood. Y entonces hicieron una película que ellos llaman independiente, que se llama Sonidos de Libertad, inspirada en la historia de Tim Ballard. Tim Ballard era un agente de seguridad estadounidense que perseguía e investigaba el tráfico de menores en Colombia. Incluso, según las críticas, los reviews, porque yo no he visto esto, porque no ha llegado aquí, se asoció hasta con el narco para perseguir lo que ellos llaman pedófilos y tráfico de menores, con el lema es: los niños de Dios no están a la venta. Wow. Es una locura. Entonces, el movimiento trumpista está detrás, en el medio, por los lados y delante de la película, porque hay un tufo en la película, hay una pretensión de asociar a los de ellos que ellos llaman izquierda, a los demócratas o a los, qué sé yo, no sé cómo llamarle a eso, porque es que no encuentro un... Yo creo, José, que es al revés. ¿Es al revés? Sí.
como la agenda esta LGTBI y todas las cosas Oye, raras. como él dice, agenda esta. Sí, esa Mire, agenda. ¿entiendes? Claro. Esto es una agenda esta. Esto es una reflexión y una acción de un grupo que se sentía marginado porque tú sabes lo que pasaba en Hollywood, lo que ha pasado permanentemente, barbaridades con mujeres y con niños. Y entonces nadie decía nada. ¿Qué ha pasado ahora? Que consiguieron a Caviezel, consiguieron esta película que ha sido la gran sensación porque ha recaudado más que incluso Indiana Jones 5. Le ha pasado por encima de todas las películas. Tú te estás quedando corto. No solamente Indiana Jones Jones 5. No. Ha recaudado más que Spider-Man, el Hombre Araña, más que Transformers. Pero tú sabes qué es, José, es la sociedad norteamericana le ha dicho a esa agenda, párense ahí, y ha tomado eso es parte de la propaganda. Yo creo, al contrario, eso es parte de la propaganda. Eso es parte, para mí. Pero más propaganda que Hollywood no tiene nada. Bueno, pero yo no estoy salvando a Hollywood, porque yo no quiero caer en eso. Bueno. Yo estoy preguntándome por qué la humanidad se mueve en estos extremos. En estos extremos a eso. La respuesta, esta película, esa acción y ese compromiso, porque no es ellos dos, es un movimiento. El movimiento cubano de Stephen Bannon. Pero no son los trumpistas. El asesor de Trump. No, ahí está, oye. Hay mucha gente porque recuérdate que Trump coordina en algunas cosas con ese movimiento, pero no son trumpistas. ¿En alguna cosa? Claro, en la defensa de los valores, en la defensa de la familia real. Trump en acciones, aunque él no lo crea. Pero ¿cómo tú dices? Claro, porque, enfrentando a los demócratas. O sea, yo prefiero 1000 veces esas acciones de Trump, no las políticas sociales ni las otras cosas. Ahora, el enfrentamiento a la agenda LGTB lo hizo muy bien. Frenando, tú puedes, como tú dices, podemos respetar eso, pero no lo podemos propiciar. Tú lo puedes respetar, pero tú no lo puedes propiciar. Entonces, esta película es una especie de párate ahí. O sea, como Hollywood. Señores, en Hollywood hay un director que es partidario de violar a los niños. Sí. Pero a la franca. Y hace película y nada, todo pasa normal. Entonces ellos dijeron, bueno, llegó un momento donde hay que frenarlo. Y se fueron entonces a hacer esta película que, gracias a Dios, ha sido un éxito extraordinario porque se ha llevado a... O sea, la película es un éxito gracias a Dios. Gracias a Dios, claro. Escuchen esto. Gracias a Dios. Escuchen esto. Eduardo Verástegui, el director de la película, que es mexicano, fue al noticiario de Jorge Ramos. No, el director es Alejandro Monteverde. Bueno, pero es el productor. El productor, el que puso los cuartos. Exacto, el productor. Él fue a la plataforma de Jorge Ramos y empezó a predicarle al tipo en el noticiero. Claro, pues. Y le dijo, yo sé que tú no crees. Claro. O sea, esa es la tarea de él. Está bien. O sea, si tú vas a un sitio donde tú tienes una plataforma tan importante, o donde permanentemente, porque recuérdate que esa es uno de los puntos donde más se... Tápate los oídos, que yo te quiero muchísimo. No, él no lo va a tapar, díselo en la subcara. No, yo lo quiero mucho. Es democracia. En mi corazón no manda otra gente. Yo quiero mucho a Eury así, tal y como es. Como él me quiere a mí, tal y como yo soy. Pero yo siento que las iglesias en general, católicas y no católicas, han interrumpido la capacidad de pensar de muchísimos seguidores. Qué maldita vaina. Yo he perdido amistades porque ya no son capaces de ser críticas, de pensar por cuenta propia. Es porque, como dice el pastor, como dice el sacerdote, como dice la palabra, y dejan de pensar. Yo te respeto eso, pero precisamente... Nosotros creemos en lo siguiente: nunca te lleves de tu propia inteligencia, dice la Biblia. Nunca te lleves de la tuya. No, nunca te lleves de tu propia. Llévate de la inteligencia de Dios. Él es el que te la da. Entonces, para nosotros, lo que no viene de Dios, lamentablemente lo respetamos, pero lo que nosotros tratamos de llevar siempre es lo que Dios nos dice. Tú y yo coincidimos. Yo me llevo de la inteligencia de Dios que está en mí, porque yo soy una chispa divina. Y tú también, y la luz y todo. Realmente hay un fenómeno mundial. Pero nosotros creemos en algo que es el manual de vida de nosotros, que se llama la Biblia, y lo que entendemos. Así como la gente tiene derecho a decir que no creen en eso, nosotros, todo lo que hacemos es en función de lo que la Biblia nos plantea. Estamos en una época, de gran incertidumbre. Con los mayores avances científicos y técnicos de la historia de la humanidad, el ser humano necesita sentir certeza del sentido de su vida, para dónde va. Entonces, en medio del mayor desarrollo científico y tecnológico del mundo, hay una mayor necesidad de sentido filosófico. Entonces, ¿qué tú tienes? Tú tienes mucha gente en este mundo que cambia tan rápido, aferrándose, en vez de devolverse, en vez de ver otra perspectiva, aferrándose cada vez más
a las religiones. Bueno, eso tiene una razón y yo la voy a explicar. Y a los grupos yo la voy a explicar. Es que ahí es que está la verdadera esencia de la vida. No en nada material. Yo voy a tratar de explicarlo al final de mi comentario. Ya yo voy a guardar silencio para que tú desarrolles. No, este es un gran debate. Yo creo que para eso es que existen programas como este, para orientar a la población sobre grandes temas. El mundo occidental está dominado por este dilema entre dos expresiones fundamentalistas sin ninguna base científica. Y yo me quiero situar en el medio. Cuando vino la ministra encargada de cooperación e inversión española aquí, creo que fue el viernes, yo tenía un documento en la mano donde el PSOE se compromete a apoyar institucionalmente el movimiento LGTB. Y yo le preguntaba a ella, díganme los fundamentos donde ustedes sacan para hacer eso. ¿Dónde ustedes sacan los fundamentos para institucionalizar eso? ¿Dónde están? Porque que yo sepa, eso no tiene ninguna base científica. Tú puedes respetar la homosexualidad, pero tú no la puedes estimular. No la puedes hacer. Yo no estoy hablando de casos excepcionales que tengan una explicación genética, que los hay. Eso se respeta, todo se respeta. Ahora, no me digas a mí que tú puedes promover la homosexualidad como modelo de familia, porque no vas a encontrar ningún argumento para eso. No lo vas a encontrar. Lo que más cerca yo he encontrado son los bonobos en el Congo, que tienen un comportamiento sexual distinto. Usan el sexo para resolver conflictos, pero han perdido toda su capacidad defensiva. Y si llegara un depredador en el entorno, desaparecen. Entonces, tú no puedes promover eso institucionalmente porque no tiene base científica. Pero si eso está mal, promover la agenda LGBT a nivel internacional, el movimiento QAnon es una locura 1000 veces peor. Y entonces el mundo está entre esa dicotomía atrapado por una razón simple. Por una razón simple que yo creo y voy a explicar al final. Mientras tanto, vamos con la sinopsis de la película Sonidos de Libertad. Sonidos de Libertad es una película dirigida por Alejandro Monteverde, un fundamentalista también católico. Está protagonizada por Jim Caviezel, otro fundamentalista católico. Ese fue el que interpretó a Jesucristo en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que es otro fundamentalista católico. De hecho, cuando estrenaron la película, es una nota que busqué para este comentario, cuando estrenaron la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, el Papa era, ¿cómo se llama? El que se ponía los zapatos de Prada, que se murió los otros días, que estaba en que renunció. El que tenía un hermano pedófilo. Sí. ¿Cómo es, Julio? Tú eres experto en Papa. ¿Cómo es que se llama? Tú estás preguntando que tenía hermano pedófilo. Yo no te he enterado de que él tuviera. Tú sabes muy bien quién es. Hey, ¿cómo se llama el que pusieron a vivir atrás en la casita? Porque tú estás hablando. El Papa. Tú estás hablando de Benedicto, uno de los grandes doctores de la iglesia. Más de 100 libros. Sí, claro. Uno de los grandes doctores de la iglesia. Benedicto. Es verdad. Sí. Bueno, cuando a Benedicto le preguntan, mire, en toda la historia de la iglesia nada más ha tenido solamente 36 doctores. La luz, pero mira, los grandes intelectuales y científicos del mundo reconocen la capacidad de su Bueno, la iglesia tiene su explicación, pero tú sabes, todo el que se pone a estudiar este tema, todo el que se pone a estudiarlo de verdad, sin una perspectiva de creencia, porque el que cree ya jodió. El que cree no puede investigar. El que se pone a estudiar la iglesia desde el principio hasta ahora va a encontrar que aprovecha las necesidades de seguridad mental de la gente. Más nada, ahí no hay más nada. Todo lo otro es mentira. Lo aprovechan y lo satisfacen también. ¿Por qué? Todo lo otro es mentira. No, tú estás montado sobre una mentira. El rumbo de la humanidad, yo no estoy hablando de la iglesia católica nada más. No, pero es que también el tema de la religión no es un invento de un grupo de personas, es una necesidad de certidumbre. Pero eso es lo que yo acabo de decir. Claro. Que la iglesia se aprovecha de una necesidad de seguridad mental de la gente. Y le da respuesta y le ayuda a realizar su vida. Pero eso no significa que tú me tengas que engañar diciéndome que los 6 de enero van a venir unos reyes en un caballo, cuando tú y yo sabemos que eso es mentira. Es mentira. Es al revés. La fe. No hay problema. Llena la expectativa que no llena las Pero yo lo que sí respeto es el debate de temas como esto. Entonces,
Cuando al Papa Benedicto le pregunta, le dice, mire, señor Papa, porque la iglesia es un censor, la iglesia censura vaina. Mire, esa película de Mel Gibson maltrata demasiado a Jesús. Ahí le dan demasiado golpe a Jesucristo. Le quitan la piel con el látigo, señor Papa. Nosotros no podemos permitir que los cristianos vean eso en el mundo. Porque es que nuestro Señor Jesucristo está muy agredido en esa película. ¿Y saben lo que respondió el Papa? Dijo, no, déjenlo así. Así es que bueno. Porque así es que la gente va a saber lo que Jesucristo sufrió para liberar nuestros pecados. Déjenlo así. Mientras más lo maltratan, mejor para nosotros. No para él que está sufriendo. Para nosotros. Porque se alimenta y se fortalece el mito. Eso fue cuando estrenaron esta película de estos fundamentalistas, Mel Gibson y Jim Caviezel, que fue el que interpretó a Jesús. Y los estudiosos de la Biblia dicen, José, que esa película quedó corta, que fue más fuerte todavía. Claro, porque a ustedes les conviene. Debieron arrancar la cabeza y porque rodara la cabeza. No conviene. Porque a eso es lo que a ustedes les conviene. Que la Biblia lo dice. Oye, a Juan el Bautista. Es que la Biblia lo dice. Como a Juan el Bautista. La Biblia dice fue molido a golpes, pero lo grande de Jesús es que a pesar de todo eso, resucitó. Bien. Entonces, ahí es que está la esencia. Eso no es nada a nivel de cine. Ahí es que está la esencia. Hay películas peores. Bueno, pero el tema es el siguiente. Entonces, ¿qué pasa con esa analogía entre la violencia que exhibía La Pasión de Cristo de Mel Gibson y la historia, la narrativa de esta película de Sonido de Libertad? Ellos exageran la historia real de Timothy Ballard para hacer ver el tráfico de niños como una monstruosidad 1000 veces mayor de lo que es en realidad y ponerla a cuadrar con el discurso del movimiento QAnon. Es una vaina, ¿cómo se llamaba el de Hitler? El que inventaba las películas. Goebbels, que era considerado un mago de las fake news en esa época, que ponía a Hitler como una persona noble, como un superhéroe, cuando en realidad el tipo era un monstruo. Entonces, eso es lo mismo que están haciendo ahora con esta película. Y yo me pregunto cómo va a reaccionar el otro movimiento radical, que es el movimiento donde se agrupan. Y es cierto que Hollywood tiene uno de los lobbies LGTB más fuertes del mundo que apoya a los demócratas. Eso es verdad. Yo no estoy diciendo que el movimiento LGTB no tenga un sustento también de poder, que lo tiene expresado en el gobierno actual y en el gobierno de Obama, que yo no lo entiendo porque no solamente son los españoles. Pero, ojo con esto que les voy a decir. En lo que a mí me preocupa de este movimiento QAnon es que no tienen límites. Están dispuestos a llegar a donde sea con tal de conseguir su objetivo. Los demócratas son como un poquito más recatados, son como un poquito más respetuosos de ciertos límites. Yo pienso que sí. Te voy a decir por qué. Tú sabes lo que es este movimiento. Atribuirle a... Ellos quieren atribuirle a los demócratas y al movimiento LGTB la violación de niños y la depredación de niños. Pero resulta que no. Resulta que la mayor registro de casos de depredación de niños está en la iglesia. O sea, yo no sé si la gente me entiende. Los casos más escandalosos de pedofilia que está denunciando Eduardo Verástegui o Jim Caviezel en la película Sonidos de Libertad se quedan cortos ante lo que ha pasado en la iglesia, precisamente de Benedicto XVI. Que Julio dice que no, pero que él sabe que es verdad. Y con que el agravante que cuando se han destapado esos escándalos, lo único que han hecho las autoridades es trasladar de un lugar a otro. ¡Claro! A ese sacerdote, a ese obispo, permitiéndole que sigan violando a otros María Elena, niños. y la misma iglesia norteamericana donde se produce esta película no ha tenido que pagar miles de millones de dólares para que no lo procesen judicialmente. Por eso es que yo digo que los
los demócratas de LGTBQXY, eso, son un poquito, tienen más límites éticos, pero los de QAnon no tienen problema con mentir. Hacen todo el esfuerzo porque una mentira se convierta en una verdad para su militancia. Y ellos sabiendo, teniendo todas las estadísticas en la mano, de que los mayores depredadores de niños son los sacerdotes católicos. Algunos sacerdotes católicos. Algunos. Pero dime qué otra iglesia en el mundo compila tanta depredación. Dime cuál. Es que no hay otra en el mundo. No hay más iglesia. No, no hay más iglesia. Los musulmanes son mentiras. No, porque no, pero en el mundo. Y los protestantes son mentiras. Lo que pasa en el mundo musulmán no lo conocemos. Te estoy hablando en el mundo occidental. No, pero no hay casos de pedofilia en lo de Eury. Es que no hay es que no tiene la institucionalidad que tiene esa iglesia, entonces por lo tanto. Julio, ¿y qué tiene que ver la institucionalidad con un comportamiento individual de una gente? ¿Dónde tú ves un pastor depredando niños evangélicos? Por eso que los casos se acumulan. Julio, y por eso que los casos se pueden investigar, porque son casos de una institución. Julio, la depredación, según mi punto de vista, y lo que he podido estudiar, la depredación de niños en la iglesia está asociado a que ellos no pueden tener relaciones sexuales. Y reprimen una expresión de naturaleza humana. No, pero no solamente eso. Mira, ¿cómo se llama lo que en la iglesia protestante le impide tener relaciones sexuales? El celibato. El celibato es que produce la pedofilia, señores. Es el celibato, es otra mentira convertida en canon. Bien. De que reprime a los sacerdotes de llevar a cabo una de las necesidades de supervivencia más básicas y nobles de la humanidad. Y satanizan el sexo para cuidar el patrimonio material de la iglesia. Punto. Y los sacerdotes no pueden tener relaciones sexuales. Y eso lleva a los sacerdotes a elegir los perfiles más vulnerables. ¿Para qué? Para ellos poder liberar su tensión sexual. Los más liberables y los que pueden ser más manipulados porque son niños. Y por eso la iglesia tiene tantos casos de depredación sexual en niños. Pero no, esta película Sound of Freedom le atribuye eso al movimiento LGTBQ y a los demócratas, a los ricos. Incluso le hacen un guiño, según la revista GQ, a Clinton, a los Clinton. Pero por último, con esto termino. Si esto fuera poco, el símbolo del movimiento QAnon en términos políticos es el presidente Trump. Pues miren, ahora mismo esa película está impulsando la candidatura de Trump. Y todas las plataformas ultraconservadoras norteamericanas están entrevistando al actor, al director, al productor, incluso a Mel Gibson, que es padrino de la película. Pero resulta que en Estados Unidos se está recrudeciendo, está aportando nuevos capítulos el caso de Jeffrey Epstein. ¿Y quién era Jeffrey Epstein? El multimillonario depredador sexual amigo de Donald Trump que se suicidó en la cárcel en la Florida cuando Donald Trump estaba aspirando a la reelección. Y ahora se ha descubierto que los guardias de seguridad actuaron con negligencia para que el tipo se quitara la vida. Pero resulta que el avión de ese tipo le pusieron Lolita Express. ¿Y usted sabe por qué le pusieron Lolita Express? Para asociarlo con la gran cantidad de menores que transformaba de un estado a otro y de un país a otro entre 1998 por ahí y 2007, a la época que duró su depredación sexual con menores. ¿Quién era uno de los principales amigos de Epstein? Donald Trump. Y Bill Clinton también, porque yo no quiero ponerme en ninguno de los extremos. Pero su principal amigo era Donald Trump. Y el tipo muere en el momento en que Donald Trump está buscando la reelección y ese caso se está reabriendo otra vez. A ellos no les importa Jeffrey Epstein. A ellos no les importa la depredación de los curas pedófilos de la Iglesia Católica, sobre todo la norteamericana, que es una de las que registra más casos. No. A ellos les importa la depredación en Colombia. Incluso en la película el narcotráfico se pone al servicio del agente Tim Ballard
para perseguir a los pedófilos con el lema: los hijos de Dios no están a la venta. Y termino con lo siguiente. Es un efecto colateral ese comportamiento entre LGTB y QAnon que está dominando ahora mismo el discurso. Miren que el discurso político mundial occidental está dominado por dos emociones. No hay razón ahí en ninguno de los dos lados. No la tienen. Y eso es lo que está dominando la política. Y yo pienso que eso tiene que ver con los modelos educativos fallidos. Mientras Estados Unidos tiene una sola universidad, la de Chicago, que ha ganado 100 premios Nobel, ese criterio científico racional no se traduce en el modelo educativo básico. No. El modelo educativo está dominado por la religión. Entonces, los que están detrás del movimiento QAnon están reproduciendo el modelo educativo básico. Y los que se han revelado ante ese modelo educativo básico le están haciendo más caso al cuerpo, a la cultura del placer, no entendiendo que el placer es una excepción en el cuerpo humano, no una norma. Dos expresiones puramente emocionales capitalizadas por los dos partidos políticos que tienen más influencia sobre el planeta Tierra, los demócratas y los republicanos. Cambio fuera.